En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estamos celebrando la fiesta de Cristo Rey. Las Sagradas Escrituras parecen indicar que Cristo no reina en la tierra. Lo hemos escuchado en el Evangelio de hoy. Pilato le dijo a Jesús: tu nación y los pontífices te han entregado. Un rey entregado. Los judíos no le dejaban reinar. Y es que ellos esperaban un reino político y mundano, con soldados y armas, pero no es de esta clase el reino de Cristo. Por eso les dice que su reino no es de este mundo. Como bien lo explica la encíclica Quas Primas del Papa Pío XI, del 11 de diciembre de 1925, que uno puede leer esta encíclica y ver lo que allí el Papa, la Iglesia, enseña sobre el reino de Cristo. El mundo no está pronto aún para el reino de Cristo. Mi reino, dice Jesús, ahora no es de este mundo, pero un día lo será. Un día vendré de vuelta al mundo y reinaré. Varias traducciones de la Biblia no incluyen la palabra ahora en este versículo, como la que yo acabo de leer del Ascarate, que la agregué yo a la palabra ahora, pero si se fijan no está esta palabra. Pero el texto original griego, cuando uno va al griego, el idioma en el cual fue escrito el Evangelio de San Juan, y cuando uno va a la Vulgata latina, San Jerónimo traduce del griego al latín. Estos dos textos, el original y la Vulgata, dejan bien en claro que el reino de Cristo no es de este mundo ahora. Y esta es la correcta lectura. No habría regido él sobre las naciones sino solo hasta entonces. Y es lo que debemos entender. Por ahora, quien reina en este mundo sigue siendo un reino político y mundano con soldados y armas. Entonces es bien claro eso, que el reino de Cristo todavía no está desarrollado, no está consumado en su totalidad, y por ahora no reina, sino que reina, como ya dije, algo político y mundano. Desde el siglo IV anda rondando una herejía que dice que el reino de nuestro Señor en este mundo ya tuvo lugar, es decir, que Cristo ya reinó sobre la tierra. Es la herejía del donatista Ticonius. Y según él, nuestro Señor reinó en la tierra desde la ascensión hasta el anticristo. Según este hereje, Cristo reinó ya sobre la tierra desde la ascensión, el momento que Él deja como resucitado la tierra, hasta la venida del anticristo. ¿Y por qué es importante mencionar esta herejía? Porque todavía sigue dando vueltas esta herejía y nos sigue molestando y bastante. Es tan peligroso, podríamos decir, como lo es la herejía en contra del dogma de la infalibilidad. Bien, esta herejía, que como dije viene del siglo IV de un hereje donatista Ticonius, es herejía porque acota al reino, le pone límites, desde aquí hasta aquí, dice Ticonius, desde la ascensión hasta que venga el anticristo, olvidándose de que el reino de Cristo es sempiterno, es eterno. Hay numerosísimas citas que hablan de su eternidad, pero solo nombramos una. Basta con una. En el profeta Daniel, en el capítulo 4, versículo 3, dice: su reino es un reino eterno y su dominio de generación en generación. Y agrega Ticonius, este hereje, que los fieles cristianos ya reinan sobre la tierra, porque servir a Dios es reinar. Servir a Dios es reinar, y es cierto, pero hay que ver las limitaciones que esto tiene. La mayoría de los cristianos parecen estar sometidos al pesadísimo yugo de la esclavitud mundana, y es al mundo a quien sirven.
Realmente no podemos decir que los cristianos reinan hoy. Sería un anacronismo. Tal vez en algún momento en el mundo sí, pero no hoy. Y por más que se le insista a estos cristianos en demostrarles que las Sagradas Escrituras hablan del reino de paz y justicia de nuestro Señor como venidero, parecen estar empeñados en no quererlo, empeñados en que no no querer que venga, este reino a la tierra. No quieren que Cristo reine. Y esa es la pregunta que debemos hacernos constantemente. ¿Por qué no quieren que Cristo reine? Y es una respuesta muy difícil, pero existe esa respuesta. Y es que hay un misterio muy profundo aquí. ¿Por qué no quiere que Cristo reine? Es el mal el que no quiere que Cristo reine. El mal no quiere estar bien. Y eso es algo lógico, podríamos decirlo. Si se opone el bien, no quiere estar bien, no le gusta el bien. El mal se opone al bien. El mal es una carencia de bien. No tiene entidad, no tiene ser, pero sí es la falta de bien. Y no quiere superarse, no quiere decir, bueno, que este vacío de bien que hay aquí se llene de bien. Si le preguntáramos al diablo si le gustaría volver a su lugar de donde cayó él del cielo, junto a Dios, él diría que no. Diría que no. No quiere el bien. Diría que no. ¿Y por qué diría que no? Porque él querría ser Dios. No estar junto a Dios, sino ser Dios. Y ese es un mal. Igualmente, si a mucha gente le preguntáramos si no les gustaría estar mejor en su posición, en la vida o en el futuro que puedan llegar a tener, si a mucha gente le gustaría ir al cielo en vez del infierno, también dirían que no les gustaría estar mejor. Por ejemplo, Bergoglio diría que no. Y es evidente que él prefiere vivir en el mal. Y hay muchos más también, pero no me voy a detener en esto. Y esto es un misterio insalvable. Luego, los fieles cristianos no reinan hoy sobre la tierra. Y la herejía de Ticonius también dice que los cristianos reinan en el cielo, porque los muertos tienen allí la gloria eterna, que es verdad, y son llamados resucitados, porque ya experimentaron la primera resurrección, entendida según la herejía como la recuperación y la mantención de la gracia de Dios perdida. La herejía dice que la primera resurrección, lo digo más corto y más claro, es recuperar la gracia perdida, y por lo tanto quien haya muerto en gracia está ya en el cielo, en fin, y a eso se le llama la primera resurrección. Pero no es eso de lo que está hablando San Pablo cuando se refiere a la resurrección primera. No se trata de perder la gracia perdida, como dice esta herejía, sino el cuerpo. Y para los santos que están en el cielo, esto no ha ocurrido todavía. Están sí en la gloria, están en la visión beatífica, pero no tienen su cuerpo, y eso ocurrirá en la parusía. Por lo tanto, la resurrección primera no ha ocurrido todavía, entendiéndola bien como resurrección de cuerpo, y no entendiéndola en su segunda acepción, que a veces se dice, bueno, el alma resucitó, como diciendo, recobró la gracia, dejó de estar en pecado. Digamos, no está mal decirlo, pero propiamente hablando, la primera resurrección se refiere a los cuerpos, no a la recuperación de la gracia. Entonces, solo por analogía, por comparación, se puede hablar de la resurrección del alma, pero el significado principal de la palabra resurrección, que solemos dejar de lado este significado principal y nos enfocamos más en esa segunda acepción de la palabra resurrección, que es recobrar la gracia, le damos más importante a eso, recobrar la gracia, lo cual es muy importante, no digo que no, pero le damos más peso a eso que a lo que realmente significa la palabra, que es la recuperación del cuerpo. En su parusía, los muertos en Cristo resucitarán primero. Por eso
decir que la resurrección primera es la recuperación de la gracia es una herejía. Y es la herejía de Ticonius. La herejía dice además que como el reino de Cristo ya tuvo lugar, recuerden como lo dije al principio, lo acota entre la ascensión y la venida de Anticristo, ya tuvo lugar entonces el reino en este mundo, el demonio por lo tanto fue echado al abismo y que por eso no engaña más a la gente. Bueno, no hace falta dar muchas explicaciones sobre esto está muy lejos de la realidad y es todo lo contrario. El demonio justamente hoy es cuando más está engañando a la gente, o sea que no fue arrojado todavía al abismo. Bien, todo eso dice esta herejía del siglo IV. Y fíjense cómo ha influido en la espiritualidad de la iglesia esta herejía, lamentablemente, ¿no? Y lamentablemente esta es también la segunda interpretación que hace San Agustín del capítulo 20 del Apocalipsis, en donde se habla del reino futuro de Cristo. Aunque San Agustín advirtió que no sabe si es la buena interpretación o no. Y esta declaración de San Agustín viene muy bien porque le salvó de caer en la herejía. Él la dijo, pero no sabe si es bueno o no. Y la Iglesia no ha emitido un juicio sobre respecto a un papa es infalible, pero un santo no es infalible, puede equivocarse. Lo cierto es que por la autoridad y el peso, esto hay que recalcarlo porque es lo que vale, digamos, no tendría que ser así porque lo que vale es la verdad, pero el peso de un santo como San Agustín, la autoridad de un santo como San Agustín, hace que esta segunda interpretación que él hace del capítulo 20 del Apocalipsis, aunque haya advertido que no sabe si es la buena o no, es la interpretación que se impuso o que prevalece en la Iglesia por sobre la primera interpretación que San Agustín había hecho de este mismo capítulo del Apocalipsis, en el cual estaba él a favor del reino futuro de Cristo en la tierra. Es decir, San Agustín cambia y después se alinea, se pone afín a lo que dice esta herejía de Ticonius. Y a quienes no gustan de esta segunda interpretación de San Agustín, que es afín a la de Ticonius, se les califica de heréticos, ridículos, judaizantes, exagerados, groseros y perturbadores. Eso lo digo porque es la realidad de la Iglesia hoy. Entre todos los sacerdotes, quien no sigue esta interpretación de San Agustín es todo lo que acabo de nombrar. El que dice que habrá un reino futuro en la tierra está incluido en todo este paquete que acabo de decir. Y es una guerra, así como el domingo pasado hablé de la guerra que hay con respecto al dogma de la infalibilidad. Esta guerra también está y es muy importante, y hoy en la fiesta de Cristo Rey no se puede dejar de hablar de esta guerra. Y de ahí la beligerancia que hay desde el siglo IV, no es desde ayer, desde el siglo IV, entre el reino de Cristo, ya presente en este mundo desde la ascensión hasta el anticristo de Ticonius, y el reino que por ahora no es de este mundo, San Juan 18:36, de nuestro Señor a Pilato. Por eso también, pienso yo, haciendo un pequeño paréntesis, muchas de las traducciones quitan la palabra ahora, porque la palabra ahora indica ahí que Jesucristo está diciendo que en ese momento en el que Él está hablando, el reino no es en el mundo, no está en el mundo, sino que estará en un futuro. Eso es lo que da a entender Jesucristo. Pero si yo le quito la palabra ahora, da a entender otra cosa. Por eso si ustedes van a sus Biblias van a encontrar que no está la palabra ahora. Pero si van a los textos originales, sí. Toda la tradición en masa, en los 4 primeros siglos de la Iglesia, entendió que el retorno
que al retorno de Cristo y al refulgir de su parusía, habrá un largo periodo de paz y prosperidad que el mal resiste y que no quiere que venga. ¿Por qué entonces ese desaforado furor que los fieles ignoran generalmente, los fieles no saben que existe esta guerra por detrás, hacia los que prefieren el sencillo y natural entendimiento del texto de los capítulos 19 y 20 del Apocalipsis? Hay un ataque a esto, un ataque a quienes prefieren esta sencilla y natural explicación de estos dos capítulos, que son fundamentales en toda la Biblia. Así, en ese sencillo y natural entendimiento lo entendieron el gran San Ireneo, que a su vez discípulo de los discípulos de San Juan, o sea que tenía la doctrina sobre este futuro reino de Cristo bien fresca delante de sus ojos, de sus oídos, recibida directamente del apóstol San Juan a través de estos discípulos suyos, e innumerables santos y mártires, como confiesa San Jerónimo. San Jerónimo no se adhiere a esta posición de San Ireneo, pero confiesa que es de respeto porque muchos innumerables santos y mártires la sostuvieron. Es muy interesante leer los textos donde San Jerónimo niega esto, pues sería larguísimo de hacerlo, pero uno puede ver también cómo confunde San Jerónimo el reino futuro de Cristo judaizante, que es un reino mundano, que no es eso lo que uno está proclamando, con el verdadero entendimiento del reino futuro de Cristo, que es la vida del Evangelio en la tierra. Bien, sería muy interesante analizar todos los textos de San Jerónimo y llegar a una conclusión propia. ¿Por qué esta ira y estos clamores y toda la profecía del Apocalipsis de San Juan confluye en el futuro reino de Cristo en este mundo? Es bien claro, no solamente el Apocalipsis, sino todas las epístolas de San Pablo y las demás epístolas católicas como las de San Pedro, San Judas, todo habla del reino futuro de Cristo en este mundo. ¿Por qué no se le acepta, ni se ama, ni se pide, como hacemos nosotros regularmente, la venida como rey? ¿Por qué se opusieron los judíos a que este hombre fuera su rey? Hemos hallado, dicen los judíos, a este hombre decir que es el Cristo Rey. San Lucas 22, 2. Acusación sin tregua, dice San Lucas 22, 10, de los judíos, sin tregua. Acusación sin tregua en contra del hecho de que era el rey, de que es el rey. Sus compatriotas lo odiaban. No queremos que éste reine sobre nosotros. San Lucas 19, 14. Evidentemente, y no hace falta explicar más, los judíos no querían y no quieren que Jesucristo sea rey. Y no quieren que reine porque pervierte la nación, impide que se le dé tributo al César, por dinero no quieren que sea rey, San Lucas 22, 2, y subleva al pueblo con sus enseñanzas, San Lucas 23, 5, o debe ser 22, 5, perdón, no, 23, 5 y 23, 2, yo me confundí, 23, 2 y 23, 5, y subleva al pueblo con sus enseñanzas, que son para el pueblo judío eran como herejías, perturbaban, desviaban de los objetivos que ellos tenían, hablar de otras enseñanzas, de la verdadera enseñanza, la verdad, ¿no? Entonces sublevaba al pueblo con la verdad, algo que es totalmente ilógico. La verdad es que si Dios se hizo hombre en la persona de Jesús de Nazaret, no cabe asustarse de que vuelva a reinar en este mundo. Si hizo algo tan grande como hacerse hombre, ¿qué nos puede asustar de que venga a reinar? Nada. Que venga a reinar es una cosa grande y extraordinaria. Y esta verdad se encuentra muy bien explicitada, realmente explicitada en las Sagradas Escrituras. Hay una gran guerra que precede a la parusía. Dice
el Apocalipsis 19:15, al lagar de agrio vino, de la furiosa ira de Dios, el Todopoderoso, es Él, Cristo, quien lo pisa. La furiosa ira de Dios se está ya manifestando en la tierra. Es la gran guerra del nuevo orden mundial que escuchamos en las noticias y no sabemos muy bien de qué se trata. Al menos no sabemos muy bien en sus profundas raíces de qué se trata. Y en esta guerra que precede a la parusía, gran parte de la humanidad va a ser muerta por beligerancia nuclear, porque las profecías dicen fuego, que es hoy, no se puede entender otra cosa que una bomba nuclear, y que esta guerra precederá a la instalación del anticristo. Esto es lo que está sucediendo hoy y un poco el objetivo que tenía yo en mente cuando comencé a preparar esta homilía es presentar esos peligros que tenemos hoy para advertirles. Sé que mucho uno no puede llegar a lograr con esto, pero por lo menos que se sepan cuáles son los peligros que podemos correr ante la inminencia de la venida del anticristo. Nuestra época es descrita en el Apocalipsis en la carta a la iglesia de Filadelfia. Eso lo pueden leer en Apocalipsis 3, 7, 12. Apocalipsis 3, 7, 12 es toda la iglesia de Filadelfia, que es la sexta iglesia. Esta es la iglesia de los tiempos finales. O sea, la iglesia en la que estamos hoy, en el Apocalipsis se llama iglesia de Filadelfia. Los tiempos en los que estamos hoy se llaman iglesia de Filadelfia. Con misiles nucleares, que lo escuchamos todos los días en las noticias, y alta tecnología, que también lo escuchamos en la noticia. Y es la iglesia a la que le tocará ver la parusía. La iglesia que sigue a esta, la séptima y última iglesia, ya le toca vivir en la parusía, lo que sigue después. Pero por ahora estamos en esta iglesia, la sexta, la que se llama de Filadelfia, la de bombas nucleares y tecnología. Y es la hora también de la gran prueba, como dice muy bien allí San Juan en el Apocalipsis 3:10, cuando describe esta iglesia, la gran hora que ha de venir sobre todo el mundo para probar a los que habitan sobre la tierra. Entonces, estamos en la gran hora que va a probar a todos los habitantes de la tierra. ¿Y qué mejor para probar a todos los habitantes de la tierra que una gran guerra? El profeta Daniel nos había hablado de una cuarta bestia que tiene 10 cuernos. En la Biblia, cuerno significa poder político y militar. Es una bestia que tiene 10 poderes o 10 centros de poderes políticos y militares. Es en esa profecía entonces donde Dios nos ha hecho saber cómo sería el poder en el mundo que nos sometería a prueba precisamente en este momento en que estamos en esta iglesia de Filadelfia, en el que ha de venir la gran prueba sobre todos los habitantes. ¿Cómo es el poder del mundo hoy? Lo describe Daniel. Fíjense, Daniel lo escribió, no sé, tal vez 2500, 2600 años atrás. La cuarta bestia es un cuarto reino que habrá en la tierra, que devorará toda la tierra, una gran guerra nuclear, y la desmenuzará, se va a destruir todo. Y de los 10 cuernos que tiene esta bestia, de los 10 centros de poderes de este reino, de los 10 cuernos, surgirán 10 reyes. Estamos hablando de una bestia que tiene 10 centros de poder manejados por sus reyes, 10 reyes, y que va a destrozar la tierra. Los 10 cuernos o reyes de esta maquiavélica bestia son una confederación mundial
de 10 centros de poder, grupos secretos que manejan el mundo y trabajan juntos, alineados, aunque exteriormente muestran lo contrario, porque exteriormente continuamente se muestran como que están peleando entre ellos. Bien, eso es lo que maneja hoy el mundo. Esta bestia de 10 centros de poderes o 10 reinos, que no son propiamente reinos, pero son el poder de un rey, como podríamos decir el presidente de Estados Unidos, el presidente de Rusia, Putin, etcétera, etcétera, que son 2 de estos centros de poderes del mundo, manejan el mundo. Pero hay que tratar de entender esto, son confederados, son alineados, en realidad trabajan juntos, pero al mundo tienen que dar otra imagen. Tienen un mismo objetivo que se manifiesta en un régimen totalmente antidios. Todos, los 10 son antidios. Anticristo, los 10 van en contra de Cristo. Y por consiguiente, anti-Iglesia Católica, los 10 van en contra de la Iglesia Católica. Y esto en todos los ámbitos. En contra de la Iglesia Católica en la política, las ideas, el periodismo, la radio, televisión, internet, educación, en todo está manejado por estos 10 centros de poderes. Y ya están estos 10 centros de poderes en su etapa final, su máxima explicitación. Esto es lo que en el periodismo, cuando uno escucha las noticias, se llama el nuevo orden mundial. Son los promotores de las ideologías, como el feminismo y el comunismo, la masonería, en fin, la falsa moral, el llamar bien al mal y mal al bien, las falsas religiones, el protestantismo, Alá, en fin, todo lo que siempre venimos hablando, las logias, de donde salen los masones, el comunismo que hay en varias partes del mundo, y son también esto es lo más importante de todo, los que manejan los gobiernos particulares de todos los países del mundo. O sea, todos los países del mundo, los gobiernos particulares, por ejemplo aquí en Argentina, Milei, es manejado por este bestia de 10 cuernos. Y cualquier país donde usted se encuentre, ese presidente o quien sea que maneje su país está manejado por estos 10 cuernos. Algunos tienen características de comunistas, de izquierdistas, otros tienen características de derecha, pero es todo lo mismo. Y en especial, y atención a esto, todos estos 10 centros de poderes manejan el Vaticano de Bergoglio. Estos 10 centros se pueden señalar con facilidad. El mundo anglosajón a la cabeza, con Estados Unidos, Gran Bretaña y Canadá. El viejo mundo, Europa, con Alemania y Francia siguiéndoles por detrás. Rusia, China, Japón y las Coreas. Irán y el mundo árabe, Líbano, Gaza y Yemen. India e Israel. No puede dejar de estar allí Israel. Todos estos están confederados y fueron profetizados por Daniel como la cuarta bestia de 10 cuernos. Y leo aquí las 2 citas de Daniel. Espantosa y terrible y extraordinariamente fuerte, y ustedes pueden pensar en lo que pasa en el mundo, que tenía grandes dientes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y lo que sobraba lo hollaba, lo pisoteaba con los pies. Y en otra parte Daniel, eso lo dice Daniel 7:7 y Daniel 7:19. Y en Daniel 7:23, la cuarta bestia de 10 cuernos es un cuarto reino que habrá en la tierra, que la devorará toda la tierra, la hollará, la pisará y la desmenuzará. Eso todavía no ha pasado y está por pasar. Esta confederación de 10 cuernos se conoce como el nuevo orden mundial, como ya dije. Son todos de la misma tribu, como ya dije, y son los que introducirán al anticristo. Toda esta maquinaria infernal
milita y trabaja para destruir la obra de Cristo, como ya dije, su reino en la tierra, como ya dije, su Santa Iglesia Católica y la humanidad entera. Las cruelísimas guerras entre ellos es solo apariencia de rivalidad. Habrán escuchado ustedes las guerras que tenemos hoy. Rusia con Ucrania, Israel y el mundo árabe acaban de bombardear a Irán anoche o antenoche, Turquía y Siria que están constantemente bombardeándose, China y Taiwán también para enfrentar hacia Estados Unidos, Corea del Norte está por invadir Corea del Sur. Entonces todo eso es apariencia de peleas entre ellos y están todos confederados. Es la perfecta descripción de cómo los males que están confederados en el mal pelean entre sí por ambición, por dinero, por poder, porque uno de ellos quiere sobresalir y ser el poderoso sobre todo el mundo, evidentemente. Estas guerras casi seguramente son el cumplimiento de la profecía de la sexta trompeta del Apocalipsis, que ustedes pueden encontrar en el capítulo 9 del Apocalipsis. Son la tercera guerra mundial, aunque todavía no se la llame así, pero ya es la tercera guerra mundial, la muerte por conflagración nuclear de 1/3 de la humanidad, unos 2.500 millones de seres humanos, que el nuevo orden mundial considera como gente innecesaria de la que hay que deshacerse. Ese es el objetivo principal que siguen. 2.500 millones de personas, y este número lo dice la Biblia, no es que uno esté exagerando, 1/3 de la humanidad, 1/3 de 8.000 son 2.500. El nuevo orden mundial dice que hay que deshacerse de ellos porque son innecesarios, son un gasto innecesario. Un experto del Foro Económico Mundial, una parte de este nuevo orden que se dedica a la economía, este experto de nombre Harari, sostiene que hoy los seres humanos somos obsoletos. Y se pregunta, ¿para qué necesitamos a los humanos? ¿O para qué necesitamos tanta gente inútil? Solo Cristo nos salvará de esta tragedia. Que seres humanos se hagan estas preguntas realmente es espeluznante y va en lo que dije al principio, que hay gente que no quiere el bien, quiere el mal. Y es un misterio insalvable. Además de las guerras nucleares próximas, un instrumento peligrosísimo de destrucción es también la inteligencia artificial, que la inteligencia artificial es la sabiduría del diablo. Al respecto, Harari, este mismo que hablaba recién en el Foro Económico Mundial, dice que hoy el trabajo que anteriormente hacíamos los humanos lo hacen mucho mejor las computadoras y están haciendo robots que nos van a eliminar prontamente en los trabajos que normalmente hace una ama de casa, por ejemplo. Este es el fin de la historia de la humanidad, dice este hombre perverso, de la historia dominada por la humanidad. La historia continuará, pero no será escrita por seres humanos, sino por robots. Es una realidad espeluznante de la inteligencia artificial y que provoca al suicidio. La inteligencia artificial lleva a la gente al suicidio, porque se interactúa, se puede hablar con la inteligencia artificial como si uno estuviera hablando con un humano, perfectamente con un humano, incluso se puede hablar con un muerto, como ya lo dijimos creo el domingo pasado, como si estuviera vivo. Se interactúa con un robot a través de una conversación que es virtual, que es inexistente, y se establece una especie de sentimentalismo entre esa persona y ese robot que obviamente no es correspondido, que la persona no se siente correspondida, como que la persona tiene una admiración por lo que el robot le dice y puede llegar hasta enamorarse del robot. Eso produce grandes trastornos psicológicos que no nos podemos llegar a imaginar. Me he enterado yo de casos, habría que confirmarlo si realmente es así, de personas que se han suicidado por eso. Entonces,
creo yo, mi deber advertir esto, decir algo sobre esto, porque si no, todo el mundo ya está utilizando, incluso cuando uno entra a Google, el buscador, ya dice que ya lo busca, digamos, una inteligencia artificial, en fin. O sea, los pasos para llegar a esta interacción virtual están ahí servidos, cualquiera los puede tener. Incluso ha habido programas de televisión en donde el periodista humano le hace una entrevista a un robot y la cosa parece que fueran de maravillas, digamos, las respuestas que da el robot son realmente impresionantes. Advertimos entonces, negarse a usar la inteligencia artificial. Contemos con los dedos que nos ha dado Dios. Solo Cristo. De la farmacéutica Pfizer, Miguel Yadón nos advierte que la identificación digital y la moneda digital del Banco Central forman los componentes del matadero humano al que vamos a estar sometidos. Sin la identificación digital mundial, no se podrá comprar alimentos, por ejemplo, o no se podrá tener acceso a la salud, no se podrá tener acceso a un supermercado. Y quien controla esto podrá obligar a las personas a cumplir con un cierto requisito, como el de arremangarse el brazo con el objetivo de matarlas. No quiero ser explícito acá porque si no me sacan el video, pero ustedes saben lo que quiero decir. Entonces, advertimos también no aceptar la identificación digital. Nos vamos a morir de hambre y sí. Pero aceptar la identificación digital es vender el alma al diablo por una migaja de comida. Esto solo lo soluciona nuestro Señor Jesucristo. Pero se viene la identificación digital para tener acceso a lo más básico y necesario que necesitamos. Se viene la identificación digital. Y esta maquinaria infernal del orden civil, político y moral es apoyada a su vez por el orden religioso. Principalmente el nuevo orden mundial está usando a la secta Vaticano II, que aclaro siempre es la falsa Iglesia Católica, que está en Roma, que está con un falso papa, pero parece la Iglesia Católica, pero no lo es. Esto hay que repetirlo, discúlpeme, pero si no, mucha gente que tal vez escucha por primera vez no sabe de lo que estoy hablando, pero hay que insistir en esto de que no es la Iglesia Católica, es otra iglesia. Usa a esta otra iglesia como su brazo auxiliar para llevar a cabo sus planes. La iglesia falsa de Bergoglio se encarga de unificar todas las religiones del mundo a través del falso ecumenismo del Vaticano II, para establecer a partir de ellas la única religión del anticristo. Esto va en camino y nos van a obligar a negar a Cristo y a ser partes de esta única religión del anticristo. Nos van a obligar a adorar al anticristo. Entonces, advertimos. Y esto tendríamos que advertirlo siempre, porque después uno se olvida, uno se acostumbra a lo que está viviendo. Uno no piensa en esto todos los días, no está pensando en esto todos los días, pero nos van a obligar a renunciar a Cristo para adorarlo al anticristo. Nos van a obligar a aceptar la identificación digital, a ponernos algo en el brazo para matarnos, a no darnos comida. Nos van a obligar a todo eso y a matarnos con una bomba nuclear también. Advertimos entonces urgentemente salir de la secta perniciosa del Vaticano II en Roma con Bergoglio, que no es la Iglesia Católica. Estar o asociarse a esta secta condena. Solo la Iglesia verdadera de Cristo, la Iglesia Católica, salva. Eso hasta ahí el nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial le va a dar paso al anticristo. La aparición en escena del anticristo es descrita por el profeta Daniel. Es un gobierno personal del anticristo, ya no son 10 centros de poderes, sino un solo poder, el Señor del mundo. El anticristo será el Señor del mundo. Es un cuerno pequeño en
en la profecía viene descrito como un cuerno pequeño que sale de entre los 10 antes mencionados. O sea, de los 10 centros de poderes, sale un centro de poder que es llamado cuerno pequeño. Dice así Daniel en 7:8 y Daniel 7:20, un cuerno pequeño despuntaba de entre ellos, de entre los 10 cuernos, con ojos como de hombre y una boca que profería cosas horribles. Este es el anticristo. Un poder relativamente pequeño al comienzo, porque sale de entre los 10 grandes poderes. Sucederá y suplantará a estos 10 poderes grandes, es decir, al nuevo orden mundial. 3 de esos perversos grandes poderes serán destruidos por el cuerno pequeño, el anticristo, y los 7 restantes se le someterán. Daniel 7:8, Daniel 7:20, y a la bestia le fueron arrancados 3 de los primeros cuernos. Esos 3 primeros cuernos son destruidos por el anticristo, el cuerno pequeño. Resulta así que el cuerno pequeño no es tan pequeño, porque es capaz de destruir a 3 de los grandes centros, de los 3 grandes cuernos, y se vuelve el jefe. Es llamado cuerno pequeño al comienzo, pero después es el jefe. Dice Daniel 7, 24, 25, será diferente a los anteriores, a los otros 10 cuernos, los centros grandes de poder, y derribará a 3 reyes. Proferirá palabras contra el Altísimo y oprimirá a los santos. Es el anticristo. Así lo entienden y lo enseñan entre los más importantes San Jerónimo, San Ireneo, Alápide, Maldonado, Calmet y muchos otros. Además, este cuerno pequeño, el anticristo, pretenderá cambiar los tiempos y la ley, dice Daniel 7:25. Monseñor Straubinger, en su explicación de este texto, dice que este cambio significa diferentes tiempos sagrados, diferentes fiestas litúrgicas, diferentes formas de culto. El anticristo va a pretender eso y ya lo ha pretendido y ya lo estamos viendo a eso. Diferentes tiempos sagrados, diferentes fiestas litúrgicas, diferentes formas de culto. Esto ya lo estamos viviendo. Es lo que ya ha logrado la falsa iglesia del Vaticano II, la máxima falsificación del catolicismo, con sus nuevas fiestas de falsos santos, santos que no son santos y que tienen fiestas y que los que están allí están obligados de celebrar, de observar, y su nuevo falso culto, que es la nueva misa de Montini, que no es una misa, sino un viejo servicio protestante. Entonces, los cambios que él pretende hacer de los tiempos y de la ley ya están viniéndose efectuando. Y los ha hecho esta falsa iglesia del Vaticano II. Y con respecto al cambio de tiempo, es de notar cómo el misterio de la iniquidad ha logrado hacer prevalecer la idea de que el reinado de Cristo en el mundo no es en tiempo futuro, sino en tiempo pasado, que es lo que ya acabo de explicar al principio de la homilía. Cambiar esta mentalidad de que el reino de Cristo no es en el futuro, sino que ya pasó, es algo estratégico del demonio y muy, muy malvado. Y los que siguen eso realmente engañados no deberían seguirlo, deberían abrir los ojos. Ha logrado el demonio hacer que el reino de Cristo pierda exteriormente su trascendencia. Que el reino de Cristo no sea en el futuro es como algo que ya pasó entonces, y que bueno, como una cosa más que pasó en la vida. Y no pierde su trascendencia, pierde su relación a Dios, y que solo quede como algo inmanente en el cristiano, algo que, qué hermoso que fue el reino de Cristo, recuerdo, un gran recuerdo del reino de Cristo, hermoso en mi corazón, y yo vivo en ese recuerdo, y yo me llego a Dios a través de ese recuerdo, olvidándome de que eso va mucho más allá, que trasciende de mí, que tengo que vivir en un reino de Cristo realmente que está fuera de mí. Según el enfoque que se tenga,
Si el reino de Cristo es visto como ya consumado en los corazones de los cristianos, como ya algo pasado, o por consumarse en el mundo, algo bueno pero que ya pasó, o algo bueno pero que tiene que venir todavía en el futuro, dependiendo del enfoque que uno tenga, de la posición que se ponga en esto, un obispo y un sacerdote plantearán su trabajo apostólico correspondientemente a esa posición que tome. Si yo digo que el reino de Cristo ya pasó, entonces todo mi trabajo apostólico va a ser tratar de recordar, tratar de incentivar en los corazones ese reino de Cristo, olvidándome de que el reino de Cristo, o dejándolo de lado por lo menos, o no dándole toda la importancia que tiene de que el reino de Cristo es en el futuro y que a eso debemos apuntar y trabajar. Entonces esto en el mundo religioso, en el mundo de la tradición, es muy notable, es muy patente. De allí uno puede llegar a concluir el tipo de homilía, el tipo de llegar o cómo llegar a la gente, el tipo de decisiones que se toman. Todo eso depende de cómo se mire el reino de Cristo, si en el pasado o en el futuro. Y esto nos lleva a lo que primero dijimos, a hablar de la herejía de Ticonius, que dice que el reino de Cristo ya pasó. Bien, entonces una cosa es recordar lo pasado, que fue bueno, nadie lo discute, y que también sirve, nadie dice que no, y que debemos servirnos de eso, sí, ciertamente, de todo lo que ya pasó, y no debemos quejarnos de haberlo perdido, porque todavía lo recordamos y lo guardamos en nuestro interior. Y otra cosa muy distinta es levantar la vista para ver un maravilloso futuro, al cual yo tengo que poner toda mi esperanza y hacer todo lo posible por llegar a alcanzar. Luego, es vital y crucial que se entienda que el reino de Cristo consumado en la tierra es todavía algo futuro. Y advertimos esto también, no caer en la herejía de decir que el reino de Cristo ya fue consumado en la tierra, como dijo Ticonius. Cristo viene y viene pronto a reinar en este mundo. Noé gritaba que se venía un gran diluvio, pero la gente no le creyó, porque sus corazones estaban embotados. Decían, va a ser una lluvia más, como tantas lluvias que hemos vivido y todas han pasado y seguimos vivos. Pero no fue así. Vino un gran aguacero y pereció toda la humanidad, salvo la familia de Noé. La crisis que estamos viviendo hoy es vista como una crisis más. Ya hemos tenido 2 grandes guerras mundiales y el mundo sigue andando como si nada hubiera pasado. Hemos tenido 2 grandes guerras mundiales y hemos sobrevivido y hemos logrado reorganizarnos de nuevo. ¿Será así después de esta tercera guerra mundial? ¿No será necesario, digo yo, gritar como gritó Noé? Porque después de esta tercera guerra mundial, no importa, vaya a saber cómo sigue el mundo, ¿no? El enfoque sobre el reino de Cristo como solamente interior y espiritual puede llegar a desvirtuar la realidad futura y externa del reino y producir graves consecuencias. Si ya hemos visto su reino en la tierra, ¿qué es lo que nos depara el futuro? ¿Su derrota por el advenimiento del anticristo? Si el reino de Cristo ya pasó, ¿va a ser destruido ahora por el anticristo? Esto no tiene sentido. Si Cristo ya reinó sobre la tierra, solo queda que reine el anticristo, y la historia acabaría así, una derrota triste y amarga. Pero la profecía de Daniel termina bien, con el triunfo de Dios. En la iglesia de Filadelfia, nuestros tiempos finales, las llaves de la iglesia han vuelto a Cristo. Pío XII, el último papa, se las devolvió por ahora hasta que venga un papa verdadero. Esto lo dice el Apocalipsis 3:7.
Esto dice el santo, el veraz, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, el que cierra y nadie abre. Jesucristo se describe a sí mismo teniendo las llaves de David. Desde la muerte de Pío XII, ya no se encuentran las llaves de Pedro en la tierra, porque no hay papa. Nuestro Señor las tiene ahora en el cielo. Son las llaves de David, como dice la profecía, que indican que Él es el Señor de las profecías, que es lo que significa tener las llaves de David. Tener las llaves de David significa ser el Señor de las profecías. Todas las profecías terminan en Él y su reino. Por eso las llaves de Pedro las tiene Cristo. Y es Señor también con poder discriminatorio. Las llaves de Pedro han vuelto a sus manos. Esto lo dice el padre Castellani. La sede está vacante, quiere decir. Y esto es muy significativo. Solo una intervención especial de Dios hará que Cristo devuelva las llaves de Pedro a un verdadero papa, que en la parucía será uno de sus santos que viene a reinar sobre este mundo. Y esto es así porque Daniel nos lo dijo. No lo decimos nosotros, no lo inventamos de ningún lado, lo sacamos de la Sagrada Escritura. Daniel mismo en 7:22 y 7:26, 7:26 dice: vino el anciano de días, que es Dios Padre, y el juicio, es decir, el gobierno, fue dado a los santos. El gobierno fue dado a los santos del Altísimo. Y entre esos santos, pongo yo entre paréntesis, está San Juan. Y llegó el tiempo en que los santos, entre paréntesis, en esos santos está San Juan, tomaron posesión del reino. O sea, los santos van a tomar posesión del reino aquí en la tierra. Se sentará el tribunal, dice Daniel, y entonces se le quitará al anticristo su dominio, que es el que tiene actualmente el dominio sobre la tierra, a fin de destruirlo y aniquilarlo para siempre. La destrucción del anticristo y el triunfo de Dios nuestro Señor Jesucristo y su reino y sus santos consumado en este mundo. Daniel 7:13. Y he aquí que vino sobre las nubes del cielo uno parecido a un hijo de hombre. Es nuestro Señor que viene en su parucía y derrota al anticristo, y los santos se posesionan del reino. Y le fue dado el señorío, la gloria y el reino, y todos los pueblos y naciones y lenguas le servirán. Su señorío es un señorío eterno que jamás acabará, y su reino nunca será destruido. Daniel 7:14. Y junto a él, los santos de Dios altísimos, y entre paréntesis digo San Juan, recibirán el reino y poseerán el reino hasta la eternidad y por los siglos de los siglos. Daniel 7:18. Creemos que todos estos textos que les acabo de hablar son el fundamento para decir que San Juan puede llegar a ser el Papa de la parucía, el verdadero Papa, o alguno de los santos en su defecto. Daniel termina su importante capítulo 7 diciendo: aquí terminaron sus palabras, las del ángel. Yo, Daniel, quedé muy conturbado por mis pensamientos y mudé de color, pero guardé estas cosas en mi corazón. Ese es el último versículo del capítulo 7 de Daniel, 7:28. Y ya termino con esto, que se ha hecho larguísimo. Nuestro Señor no necesitará para vencer al anticristo de los ejércitos del cielo. Lo derribará y lo reducirá a la impotencia con un soplo de su boca, dice San Pablo, y con el mero refulgir de su llegada, 2 Tesalonicenses 2:8, cuando regrese en todo su esplendor. Estamos presenciando la resolución definitiva de la lucha entre el bien y el mal en este mundo, lucha de espíritu, pero que se halla representada por batallas carnales, como que de ella derivan en realidad todas las batallas carnales de la historia y adquieren significación histórica por referencia a ella, por referencia a esa lucha entre el bien y el mal. Los hombres se obsequian la muerte corporal unos a otros en las guerras. La muerte del espíritu, la muerte segunda que envía al infierno, es la que procede de la boca de Cristo, la sentencia del juez eterno.
Al final de la epístola que San Juan le envía a la iglesia de Filadelfia, nuestros tiempos, nuestra iglesia, se halla la frase típica, vengo pronto, Apocalipsis 3:11, y la mención de la Nueva Jerusalén, Apocalipsis 3:12, que es el final del Apocalipsis, Apocalipsis 21, 9 al 27. Cristo Rey, Rey de Reyes y Señor de Señores, Apocalipsis 19, 16, por su excelencia sobresale de los demás. Cristo Rey, y en su cabeza un nombre escrito que nadie conoce sino Él mismo, Apocalipsis 19, 12. Dios mismo es ese nombre. Y su poderío es un poderío inconmensurable, Apocalipsis 19, 11, 21, porque su nombre en su frente es su deidad. Y de los nombres que de Él podemos saber derivan de su deidad, y su nombre es el Verbo de Dios, Apocalipsis 19, 13, y el Verbo se hizo carne, San Juan 1, 14. Es hombre, y hombre que estuvo colgado en la cruz. Sus vestidos están empapados de su propia sangre. Apocalipsis 19, 13. Y la espada aguda que sale de su boca corta hasta la división del alma del espíritu, Hebreos 4, 12, para herir con ella las naciones, Apocalipsis 19, 15. Las regirá con vara de hierro, Apocalipsis 19, 15, con toda justicia. Mi reino, dice Jesús, ahora no es de este mundo. San Juan 18, 36. Pero un día lo será. Un día vendré de vuelta al mundo y reinaré. Viva Cristo Rey. Ven pronto, Señor Jesús. Señor, si estoy en gracia, manténme en tu gracia. Si no estoy en gracia, llévame a tu gracia. Que nos encuentre nuestro Señor Jesucristo en gracia. Solo Cristo soluciona todo este embrollo en el que estamos. Si nos equivocamos, nos retractamos, porque siervos inútiles somos, que solo hemos hecho lo que teníamos obligación de hacer. Dios abrió la boca de la burra y la burra habló. Ven, Cristo Rey, ven pronto junto a tu Madre, la Reina. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.